Después del accidente automovilístico, fingí tener amnesia como una broma con mi esposo. No sabía que mi esposo sacaría a su hermano gemelo idéntico, afirmando que él era mi verdadero marido. Los escuché planeando en secreto. Hermano, no es la primera vez que tomas mi lugar, solo ayúdame otra vez. Me haré cargo una vez que me deshaga de esa chica universitaria. Me quedé callada, decidiendo seguirles el juego en su plan. Pero más tarde, mientras me acurrucaba en los brazos de su hermano, hablé deliberadamente lo suficientemente alto para que mi esposo me escuchara. Antes de casarme con Emilio, sostener. Sabía que tenía un hermano gemelo idéntico llamado Alejandro, pero nunca lo había conocido hasta nuestro primer aniversario de bodas, cuando Alejandro regresó del extranjero. Cuando vi a Alejandro por primera vez, quedé genuinamente impactada. Los hermanos compartían prácticamente el mismo rostro y hasta tenían la misma estatura. Ese día, cuando Emilio anunció que Alejandro se mudaría a nuestra mansión, instintivamente sentí que algo no estaba bien. Aparté a Emilio y le susurré, ¿esto realmente está bien? Él se estaba aflojando la corbata y solo me sonrió. ¿Cuál es el problema? Es mi hermano, no te va a comer. No es a eso a lo que me refiero, expliqué rápidamente. Ustedes se parecen tanto. Tengo miedo de confundirlos. Emilio me tocó la frente con su dedo, su voz llena de certeza. No te preocupes, cariño, mi hermano es un cubo de hielo natural. Aunque te pararas frente a él, ni siquiera te dirigiría una segunda mirada. Seguí su mirada hacia el sofá de la sala. Alejandro estaba sentado ahí solo, rodeado de un aura de frialdad que gritaba, mantén tu distancia. Así que le creí. Esa noche de aniversario, Emilio y yo tomamos algo de vino, ligeramente mareados. Me cargó hasta nuestro dormitorio, cubriéndome con besos apasionados. Justo cuando las cosas se estaban calentando y estábamos a punto de convertirnos en uno, hubo un fuerte estrépito desde la sala de abajo. Entonces toda la mansión se puso completamente oscura. Un apagón. Emilio se detuvo, se bajó de mí y dijo en voz baja, ¿qué aguafiestas? Voy a revisar. En la oscuridad, lo escuché abrir la puerta y bajar las escaleras. Como 10 minutos después, escuché la puerta abrirse otra vez y pasos regresando. Había vuelto. Le pregunté qué había pasado y murmuró vagamente. Interruptor de circuito. Ya está arreglado. Sin ninguna luz, no podía ver su rostro claramente. Pero cuando se presionó contra mí otra vez, su cuerpo se sentía completamente diferente del toque gentil de antes. Esta vez, era como una bestia fuera de control. Solo pude llorar mientras me aferraba a sus hombros, repitiendo su nombre una y otra vez. Emilio, Emilio, sé gentil. Pero con cada llamada, el hombre encima de mí se volvía aún más rudo. Cuando desperté la mañana siguiente, el espacio a mi lado ya estaba frío. Apenas podía caminar. Sosteniéndome contra la pared, lentamente me dirigí escaleras abajo. Emilio y Alejandro ya estaban desayunando en la mesa del comedor. Viendo cómo caminaba, Emilio bromeó. Cariño, ¿con quién peleaste anoche? Apenas puedes caminar. Lo miré duramente. ¿Cómo podía no saber por qué estaba así? Y en realidad estaba haciendo bromas sobre asuntos tan privados frente a su hermano. Instintivamente miré a Alejandro al otro lado de la mesa. Él solo me dirigió una mirada breve e inescrutable antes de bajar los ojos y continuar cortando metódicamente el huevo frito en su plato, como si no hubiera escuchado nada. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el hombre que regresó de la oscuridad esa noche no era Emilio en absoluto. Era Alejandro. Eso finalmente explica por qué el estilo de dormitorio de Emilio cambiaría constantemente después de esa noche. A veces, le gustaba encender todas las luces para verme perder el control. Con una sonrisa maliciosa, preguntaba una y otra vez. Cariño, ¿quién soy? Dime mi nombre. Otras veces, apagaba todas las luces y me tomaba silenciosamente en la oscuridad. En el momento en que lo llamaba Emilio,
Se volvía loco. Ahora entiendo que mi supuesto esposo en realidad eran dos hombres diferentes. Uno era mi esposo de nombre, Emilio. El otro era su hermano, Alejandro. Pasé una semana entera en el hospital. Alejandro se quedó a mi lado todo el tiempo, sin irse nunca. Mientras tanto, Emilio nunca apareció ni una sola vez. Había desaparecido en el aire, cómodamente dejando este ridículo engaño a su hermano. La suplantación de Alejandro fue exitosa, pero aún tenía fallas. En mi segundo día en el hospital, cuando la asistente trajo la comida estándar del hospital, las cejas de Alejandro se fruncieron casi imperceptiblemente. Sin decir nada, se dio vuelta y salió de la habitación. Media hora después, regresó con un elegante contenedor de comida. Adentro había 3 platos y una sopa. Un equilibrio perfecto de carne y verduras, e incluso un postre tibio. Le pregunté, ¿compraste esto tú mismo? Sí, la comida del hospital no tiene nutrición. Mirando la base humeante del mar, actué un poco consentida, como alguien podría después de estar enferma. Quiero comer pescado. ¿Podrías quitarle las espinas? Pude verlo buscando rápidamente en su mente cómo debería responder un esposo adecuado. Después de algunos segundos, silenciosamente se sentó y tomó el plato de pescado. Sus dedos largos sostenían los palillos, cuidadosamente removiendo cada pequeña espina de la carne blanca, luego acomodando ordenadamente el pescado sin espinas en un tazón. Él no sabía que Emilio nunca haría esto por mí. Estaba interpretando el papel mejor de lo que Emilio jamás lo hizo. Listo. Empujó el tazón de carne de pescado hacia mí. Comí en pequeños bocados mientras él me observaba. En mi 10º día en el hospital, alegando que la habitación estaba muy sofocante, me sacó a caminar. Pero en lugar de eso, condujo directamente a un hotel en el centro de la ciudad. En la suite del piso superior, se paró frente a la enorme ventana del piso al techo, aparentemente tratando de suprimir algo. Me acerqué y gentilmente abracé su cintura tensa por detrás. Cariño, ¿por qué vinimos aquí? Su cuerpo instantáneamente se puso rígido como una roca. Después de un rato, se dio vuelta. Lisa. El doctor dijo que ambientes familiares y contacto íntimo podrían ayudar a recuperar tu memoria. ¡Qué excusa tan conveniente! Lo miré hacia arriba inocentemente, mis dedos tocando su mejilla. Te ves más delgado. Mi dedo finalmente se detuvo en la esquina de su ojo derecho, donde había un lunar muy tenue. Emilio no tenía ese lunar. Había examinado el rostro de Emilio incontables veces mientras dormía y confirmé que no lo tenía. Como descubriendo un juguete nuevo, gentilmente froté ese pequeño lunar. Cariño, este lunar junto a tu ojo es tan atractivo. Claramente vi la nuez de Adán de Alejandro moverse dramáticamente. Al siguiente segundo, sostuvo la parte de atrás de mi cabeza y silenciar todas mis palabras con un beso. El día que me dieron de alta, Alejandro dijo que quería hacer una pequeña celebración y contrató un chef privado para la mansión. A mitad de los preparativos de la cena, sonó el timbre. Emilio había vuelto y trajo a una chica con él. Hermano, cuñada. Emilio tenía su brazo alrededor de los hombros de la chica, viéndose presumido y complacido. Déjame presentarte. Esta es mi novia, Olivia. Olivia me dio una sonrisa tímida, pero su mirada se quedó en el rostro de mi esposo Alejandro por un momento. En la mesa del comedor, Emilio y Olivia estaban todo melosos. Alejandro permaneció silencioso durante todo el tiempo, elegantemente cortando el bistec en su plato con cuchillo y tenedor. De repente, Olivia me miró con preocupación fingida y preguntó, cuñada, escuché que perdiste la memoria. ¿Te has recuperado algo? ¿Has notado alguna diferencia en tu esposo de antes y después de tu pérdida de memoria? Noté que tanto Emilio como Alejandro se detuvieron casi imperceptiblemente. Uno curioso, uno nervioso. Puse mis cubiertos, miré hacia arriba y permití que un rubor oportuno se extendiera por mi rostro. He recuperado algunas memorias recientemente, ahora que lo mencionas.
He notado que mi esposo ha cambiado un poco. Deliberadamente hice una pausa, viendo que los labios de Emilio comenzaron a curvarse en una sonrisa. Recuerdo que solía ser no tan increíble. El cuchillo y tenedor de Emilio cayeron directamente en su plato, haciendo un sonido áspero de golpeteo. Su rostro instantáneamente cambió de presumido a mortificado. Mientras tanto, Alejandro a mi lado apretó sus dedos alrededor de la copa de vino, su nuez de Adán moviéndose ligeramente. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Alejandro tenía los nudillos blancos de tanto apretar la copa, mientras que Emilio parecía haberse tragado un sapo. Olivia, sin embargo, sonrió como un gato que acababa de encontrar un ratón herido. ¡Qué interesante!, exclamó con falsa dulzura. ¿Y qué más has recordado, cuñada? Debe ser fascinante redescubrir a tu esposo después de la amnesia. Sus ojos bailaban con malicia mientras alternaba su mirada entre los dos hermanos. Decidí seguir jugando. Bueno, también recuerdo que antes era mucho menos atento conmigo. Ahora es como si fuera una persona completamente diferente. Mi voz era inocente, pero mis palabras cayeron como bombas en la habitación. Emilio se levantó bruscamente, su silla raspando contra el piso de mármol. Olivia, ¿podrías acompañarme un momento? Necesito mostrarte algo en mi estudio. Su voz temblaba ligeramente y noté gotas de sudor formándose en su frente. Cuando se fueron, Alejandro y yo nos quedamos en un silencio cargado. Finalmente, él habló con voz ronca. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Desde la primera noche, admití, girándome para enfrentarlo completamente. El lunar junto a tu ojo te delató. Sus hombros se desplomaron como si hubiera estado cargando el mundo entero. Lisa, yo. Esto no era lo que quería. Emilio me chantajea con algo del pasado. Si no lo ayudo, él se detuvo, sus manos temblando ligeramente. ¿El qué, Alejandro? Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. Estaban frías como el hielo. Hace años estuve involucrado en un accidente. Alguien murió. Emilio lo encubrió, pero ahora usa eso contra mí. Dice que si no tomo su lugar cuando él lo necesita, me entregará a la policía. Su voz se quebró. Pero durante estos días contigo en el hospital, me enamoré de ti, Lisa. De verdad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Y por qué Emilio necesita que tome su lugar tan desesperadamente? Alejandro miró hacia la dirección donde había desaparecido su hermano. Está en problemas financieros graves. Ha estado desviando dinero de tus cuentas, de la empresa familiar. Y Olivia. Ella no es solo su novia. Lo está chantajeando también. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. ¿Con qué lo chantajea a ella? No lo sé exactamente, pero tiene algo que ver con otras mujeres. Olivia es más peligrosa de lo que parece. Sus ojos se encontraron con los míos. Lisa, tenemos que exponer a Emilio antes de que sea demasiado tarde, pero necesitamos evidencia sólida. Desde el estudio llegaban voces elevadas. Olivia estaba gritando algo sobre promesas incumplidas y Emilio respondía con palabras que no alcanzaba a distinguir, pero que sonaban desesperadas. Alejandro, susurré, acercándome más a él. ¿Estarías dispuesto a ayudarme a desenmascarar a tu hermano? Sus ojos se oscurecieron con determinación. Haría cualquier cosa por ti, Lisa. Cualquier cosa. En ese momento supe que había encontrado un aliado, pero también algo mucho más peligroso. Había encontrado el amor verdadero en el lugar más inesperado. Ahora solo teníamos que sobrevivir el tiempo suficiente para reclamarlo. Los siguientes días fueron una danza peligrosa de mentiras y actuación. Mientras Emilio creía que su engaño seguía funcionando, Alejandro y yo comenzamos nuestra investigación secreta. Durante las mañanas, cuando Emilio salía a trabajar, aunque ahora sabía que probablemente estaba con Olivia, revisaba meticulosamente sus papeles en el estudio. Lo que encontré me heló la sangre.
Estados de cuenta bancarios mostraban transferencias masivas de dinero a cuentas que no reconocía. Mi herencia familiar, los dividendos de las inversiones de mi padre. Todo estaba siendo drenado sistemáticamente. Pero eso no era lo peor. En el cajón más profundo de su escritorio, escondido detrás de documentos legales, encontré una póliza de seguro de vida a mi nombre. Una póliza de $10 millones que había sido tomada solo 3 meses después de nuestro matrimonio. El beneficiario era Emilio. Por supuesto. Jesús. Murmuré mientras mis manos temblaban sosteniendo el documento. Planea matarme. ¿Qué encontraste? Alejandro apareció detrás de mí y al ver el papel, su rostro se puso pálido como la cera. Tu hermano no solo me está robando, Alejandro, me está preparando para morir. Le mostré la póliza y vi cómo sus puños se cerraron. Ese bastardo. Gruñó entre dientes. Lisa, tenemos que salir de aquí. Ahora mismo. No, dije con más firmeza de la que sentía. Si huimos, él ganará. Necesitamos más evidencia. Algo que lo destruya completamente. Esa tarde, Alejandro me contó la verdad sobre el accidente que Emilio usaba para chantajearlo. Era de madrugada. Venía de una fiesta. Estaba bebido, lo admito. Atropellé a un peatón en una zona oscura. Cuando llegué a casa, desesperado, Emilio me ayudó. Él limpió mi auto, cambió las placas, incluso sobornó al oficial que investigaba. Pensé que era mi hermano Salvador, pero en realidad estaba creando una cadena para controlarte. Completé. Exactamente. Durante años me ha usado para sus esquemas sucios, tomar su lugar en reuniones comprometedoras, firmar documentos cuestionables, seducir a mujeres cuando él necesitaba información. Sus ojos se llenaron de dolor. Hasta que llegaste tú. ¿Y qué cambió? Que por primera vez en mi vida, cuando te tuve en mis brazos esa noche del apagón, supe lo que era el amor verdadero. Y cuando te cuidé en el hospital, se acercó y tomó mi rostro entre sus manos. Me di cuenta de que prefiero ir a prisión antes que seguir traicionándote. Nuestro momento íntimo se vio interrumpido por el sonido de la puerta principal. Emilio había vuelto y no estaba solo. Las voces de él y Olivia llegaban desde el vestíbulo, pero esta vez sonaban diferentes. Tensas, peligrosas. Te dije que te deshicieras de ella hace meses, escuchamos a Olivia decir. Y te dije que necesito tiempo. Un accidente muy pronto después del hospital sería sospechoso, respondió Emilio. Mi sangre se congeló. Alejandro me empujó detrás del sofá justo cuando sus pasos se acercaban al estudio. Además, continuó la voz de Emilio, ahora tenemos otro problema. Creo que mi hermano se está enamorando de ella. Lo veo en la forma como la mira. Entonces mátales a los dos, dijo Olivia con una frialdad que me aterrorizó. Yo estoy embarazada, Emilio. Ya no podemos esperar más. O actúas ahora o le cuento todo a tu querida esposa yo misma. Alejandro me apretó la mano tan fuerte que casi gritó. Ahora sabíamos exactamente con qué nos enfrentábamos, una serpiente embarazada, un esposo asesino. La guerra había comenzado oficialmente. Esa noche, después de escuchar sus planes asesinos, Alejandro y yo diseñamos nuestra trampa. Instalamos discretamente una grabadora en el estudio de Emilio esperando capturar una confesión completa. Pero subestimamos la astucia de mi esposo. Al día siguiente, mientras fingía leer tranquilamente en la sala, noté que Emilio actuaba extraño. Sus ojos me seguían constantemente y había una sonrisa perturbadora en sus labios. Cuando Alejandro bajó para el desayuno, Emilio lo saludó con una palmada en la espalda que parecía demasiado amistosa. Hermano, necesito hablar contigo en privado, dijo Emilio con voz melosa. Desde la cocina, donde preparaba café, pude escuchar fragmentos de su conversación. Las palabras grabadora, traición y consecuencias flotaron hasta mis oídos como dagas. Mi sangre se convirtió en hielo cuando me di cuenta de que nuestro plan había sido descubierto. Minutos después, Emilio entró a la cocina solo.
Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de furia fría. Mi querida esposa, dijo, acercándose lentamente. ¿Creías que era estúpido? No sé de qué hablas. Mentí, pero mi voz tembló. No, entonces explícame esto. Sacó la pequeña grabadora de su bolsillo y la estrelló contra el suelo de mármol. ¿Cuánto tiempo llevas espiándome, perra? Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en el umbral. Su ojo izquierdo estaba hinchándose y había sangre en su labio. Lisa, corre, gritó. Nadie va a ningún lado. Rugió Emilio bloqueando la salida. Ustedes dos han estado jugando conmigo, ¿verdad? Mi hermano y mi esposa. Qué cliché tan patético. Emilio, ¿esto no es lo que piensas? Comencé. Cállate. Su mano se alzó como si fuera a golpearme, pero Alejandro se interpuso entre nosotros. Si la tocas, te mato, gruñó Alejandro, limpiándose la sangre del labio. ¿Tú me vas a matar? Emilio se rió con amargura. El mismo cobarde que mató a un inocente y vino corriendo a llorarle a su hermano mayor. Eso fue un accidente y tú lo sabes. ¿Un accidente? ¿Cómo va a ser un accidente la muerte de mi querida esposa también? Los ojos de Emilio brillaron con una locura que me aterrizó. Porque eso es lo que va a pasar, ¿sabes? Lisa va a tener un terrible accidente muy pronto. Y tú, hermano, vas a ayudarme o te juro que no solo irás a prisión, sino que me aseguraré de que sufras cada día de tu miserable vida. En ese momento, la voz de Olivia resonó desde la entrada principal. Emilio, ¿dónde estás? Necesitamos hablar ahora. Perfecto, murmuró Emilio. Ella les va a explicar exactamente cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora. Olivia entró a la cocina como un huracán, su barriga ligeramente prominente, ahora visible bajo su vestido ajustado. Suficiente de juegos, Emilio. O te divorcias de esta perra hoy mismo o le cuento todo a los medios de comunicación. Estoy embarazada de 3 meses y este bebé necesita un padre con su apellido legal. ¿Divorciarnos? Emilio se rió histéricamente. Olivia, cariño, te dije que Lisa va a tener un accidente. Los viudos no necesitan divorcios. La habitación se llenó de una tensión tan espesa que casi se podía cortar. Olivia palideció, como si finalmente se diera cuenta de la monstruosidad real del hombre que había elegido como cómplice. Emilio, yo nunca acordé asesinato. Demasiado tarde para arrepentirse ahora, gritó él, perdiendo completamente el control. Fue entonces cuando Alejandro atacó. Se lanzó contra su hermano con una furia que no sabía que poseía. Los dos hombres cayeron al suelo en una maraña de puños y maldiciones. Olivia gritaba histéricamente mientras yo corría hacia el estudio de Emilio. Si iba a morir, al menos iba a encontrar evidencia que destruyera a este monstruo para siempre. En el cajón secreto que había descubierto antes, encontré algo aún peor que la póliza de seguro. Un detallado plan escrito de su propia mano, describiendo exactamente cómo planeaba matarme y hacer que pareciera un accidente automovilístico. Cuando regresé a la cocina con los documentos, encontré a Alejandro esposado en el suelo y a 2 policías parados sobre él. Emilio tenía un corte en la mejilla, pero sonreía triunfante. Oficiales, gracias por venir tan rápido. Mi hermano atacó brutalmente a mi esposa embarazada y a mí. Creo que está teniendo una crisis mental. Eso es mentira. Grité, pero uno de los oficiales me hizo callar. Señora, por favor manténgase alejada. Su cuñado está siendo arrestado por agresión doméstica y alteración del orden público. Mientras se llevaban a Alejandro, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi dolor, amor y una advertencia silenciosa. Ten cuidado. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, Emilio y Olivia se fueron a celebrar. Me di cuenta de la terrible verdad. Estaba completamente sola con un psicópata y la única persona que podría salvarme estaba ahora en una celda. Esa noche, mientras escondía los documentos incriminatorios en un lugar seguro, supe que había llegado el momento de la batalla final.
Emilio había ganado esta ronda, pero la guerra aún no había terminado. Y yo tenía la intención de ganarla, aunque me costara la vida. 3 días después del arresto de Alejandro, Emilio regresó a casa con una botella de champán y esa sonrisa diabólica que ahora conocía tan bien. Olivia no estaba con él, lo cual me pareció extraño. Mi querida viuda, dijo sirviéndose una copa, ¿lista para tu último día en este mundo? ¿De qué hablas? Pregunté, aunque mi mano ya estaba presionando discretamente el botón de grabación en el pequeño dispositivo que había escondido en mi blusa. Oh, vamos Lisa, dejemos de fingir. Se acercó, su aliento apestando a alcohol. Mañana temprano vas a tener un terrible accidente automovilístico en la curva peligrosa de la montaña. Muy trágico. Tu esposo quedará devastado, pero afortunadamente el seguro de vida lo consolará. ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué me odias tanto? Se rió con crueldad. ¿Odiarte? No te odio, Lisa. Simplemente nunca te amé. Te casé por tu dinero, por tu estatus social, por las conexiones de tu familia. Fuiste una inversión muy rentable, hasta ahora. ¿Y Alejandro? ¿También vas a matarlo? Mi querido hermano gemelo se quedará en prisión un tiempo. Para cuando salga, tú estarás muerta. Yo estaré casado con Olivia. Y él tendrá que vivir con la culpa de no haber podido salvarte. Sus ojos brillaron con malicia. Es el plan perfecto. ¿Perfecto? Saqué lentamente los documentos que había encontrado. Incluso con toda esta evidencia de tus crímenes. Su cara se transformó en una máscara de furia. ¿Dónde conseguiste eso? Tu propio estudio, idiota. Todo está aquí. El desvío de fondos, la póliza de seguro, incluso tu plan detallado para asesinarme. Retrocedí hacia la puerta. Y ahora tengo tu confesión grabada. Emilio se lanzó hacia mí como un animal rabioso, pero yo ya estaba corriendo. Las autoridades ya vienen en camino. Grité por encima del hombro. Perra mentirosa. Rugió, persiguiéndome por las escaleras. Logré llegar al vestíbulo principal cuando él me alcanzó, agarrándome del cabello brutalmente. Si voy a caer, tú vienes conmigo. Siseó, arrastrándome hacia la puerta. Fue entonces cuando escuché el sonido más hermoso del mundo, sirenas de policía acercándose. Y algo aún mejor, la voz de Alejandro gritando mi nombre desde afuera. Lisa, ¿dónde estás? Aquí. Grité con todas mis fuerzas. Emilio maldijo y me empujó hacia el garaje. Mi auto, ahora, nos vamos. Suéltala. La voz de Alejandro resonó por toda la casa. De alguna manera había escapado de custodia. Alejandro. Lloré de alivio. Emilio me arrastró hasta su Ferrari, empujándome al asiento del pasajero mientras arrancaba el motor. Si no puedo tenerte, nadie puede, gruñó pisando el acelerador. Salimos disparados de la mansión a velocidad demencial. Por el espejo retrovisor vi a Alejandro corriendo hacia otro auto, siguiéndonos. Las luces de la policía se hacían más brillantes detrás de nosotros. Emilio, para. Vas a matarnos a los dos. Grité mientras él tomaba las curvas de la montaña como un loco. Ese es el punto. Se rió histéricamente. En la curva más peligrosa, la misma donde había planeado matarme accidentalmente, perdió el control. Logré saltar del auto en movimiento justo antes de que se estrellara contra la barrera de metal, volteando varias veces antes de explotar en llamas. Alejandro llegó segundos después, corriendo hacia mí mientras yo yacía en el asfalto, magullada pero viva. Lisa, mi amor, ¿estás bien? ¿Ahora sí? Susurré, abrazándolo con todas mis fuerzas. Los paramédicos confirmaron que Emilio había muerto instantáneamente. La investigación posterior reveló toda la extensión de sus crímenes. Olivia había desaparecido con una cantidad considerable de dinero robado, pero francamente, me daba igual. Había ganado algo mucho más valioso. 6 meses después, Alejandro y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en la playa,
lejos de todos los recuerdos dolorosos. Él había sido absuelto de todos los cargos cuando la verdad sobre la manipulación de Emilio salió a la luz. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó una noche, mientras veíamos el atardecer desde nuestra nueva casa. ¿De qué? De fingir amnesia. Si no lo hubieras hecho. Lo silencié con un beso. Si no hubiera fingido amnesia, nunca habría descubierto quién era realmente mi esposo. Y más importante, nunca habría encontrado el amor verdadero. Él sonrió. Ese lunar junto a su ojo que una vez me reveló su identidad, ahora se había convertido en mi marca favorita para besar. A veces las mentiras nos llevan a las verdades más hermosas. Y a veces, fingir ser alguien que no somos, nos ayuda a descubrir exactamente quiénes somos realmente. En nuestro caso, fingir amnesia me dio la memoria más preciosa de todas, el día que encontré el amor real en los brazos del hombre correcto. Tráigame uno, Luis.